Si 18 millones son hispanics, está horroroso ese término, porque no les gusta decir que son mexicanos. Vean, antes de aniquilar un proyecto, se le mata lingüísticamente. Cuando lo peor es matar con la lingüística. Por ejemplo, cuando uno decía Norteamérica, era el proyecto Itamita. Ellos estaban ya en el proyecto de entrega de México de todos los recursos primarios y naturales del país, pero sin mexicanos. Porque en sus narices le construyeron a todos los gobiernos itamitas del PRIAN, PRI-PAN, les construyeron la tercera parte del muro. Es decir, el muro no es total de Trump, ni lo ha construido. Ahorita vamos a hablar al respecto. La tercera parte del muro ya está construida. Va desde Tijuana, a mí me tocó recorrerlo desde Tijuana en carretera casi 2 horas hasta Mexicali. Estamos hablando de la tercera parte. Y hoy viene la parte más dura, que es la que quiere hacer Trump, porque tiene miedo de la mexicanización de Texas. Esa es la clave, no crean que hay otra razón. Y obviamente dejar el río Bravo como frontera natural. Pero el muro en sí, el que va a hacer Trump, la parte de Trump, es sobre todo en la región de Texas. Bueno, dicho esto, estamos hablando que si saca uno bien las cuentas, pues daría 45 millones de mexicanos. ¿Por qué razón? Porque del 18% de los que llaman ellos, antes le llamaban latinos, y antes chicanos, pues los chicanos éramos nosotros, los mexicanos. Luego ahorita ya les pusieron hispanics para confundir, porque hay que matar esa idea de la mexicanidad. Vean, yo no tengo nada contra nadie, pero sí, si la mayoría manda. El 80% de los llamados hispanics o latinos somos mexicanos. Ergo, no debe, primera enmienda propuesta, que exigirle a la oficina del censo de Estados Unidos para que dé solo el porcentaje de los mexicanos en Estados Unidos. Y estamos hablando 80%, que si ustedes me preguntan en corto, ni creo esas cifras. Yo creo que somos mucho más y hasta las subreportan. Bueno, si ahí ya estamos hablando del 80%, estamos hablando ya de 45 millones de mexicanos. Muy importante, del 18% del total de Estados Unidos, que también creo que son mucho más, están subreportados. Pues ya sabemos cómo manejan sus estadísticas nuestros vecinos del norte. Pero hay algo que no están contando, los 11 millones de ilegales. Entonces, si sumamos 45 más 11, me van a perdonar, son 55 millones. Y son los que están enviando, precisamente, estas remesas que se han incrementado. Este año yo me fui de espaldas cuando la revisé, 33,000 millones de dólares. Es el tercer ingreso del país. No es cosa menor. Entonces ahí hay que pensar, obviamente, en términos diferentes, que nadie lo está haciendo en México, y qué bueno que yo tenga la oportunidad de estar aquí con ustedes para interactuar y colaborar con esa idea. Si quieren, al final van a haber preguntas y respuestas, diputada, al final. Bueno, ¿sí va a haber? Al final. Ah, bueno. 3. Bueno, nada más 3. ¿Y por qué no 2? Bueno, Bueno. el lo están consiguiendo. Bueno, ni modo, ahí usaré el dedo, como siempre. Bueno, entonces, en resumen, ahí tienen ustedes, hay que entender muy bien la demografía, pero tenemos que ir hacia adelante, 20 años más, hay proyecciones ya. Va a ser fenomenal el aumento, el incremento de la población mexicana. Yo ahorita dejo de lado a mis hermanos centroamericanos, yo los quiero mucho, he dado clases en Centroamérica, he estado ahí, me llevo muy bien con varios expresidentes, no tengo ningún complejo. Pero en eso sí soy muy católico. Caridad bien ordenada comienza por sí misma. O sea, yo tengo que ser primero ver a mi patria, a México, y luego veo a los demás generosamente, seré samaritano. Bueno, entonces, dicho esto, la proyección es tremenda. Es decir, puede llegar a ser incluso el primer ingreso nacional en los próximos 20 años, las remesas. Y obviamente comporta una ecuación altamente geopolítica y geofinanciera. Hay que pensar en esos términos de aquí en adelante. Bueno, dicho esto, ya les di más o menos el panorama por dónde me voy a ir. Deben haber ideas creativas, no solamente pensando en las remesas de nuestros
pues como dicen los británicos, expatriados, ¿no? Así le llaman ellos en su inglés. Tenemos que pensar también, ahora me decía la diputada que están pensando en una banca sui generis para los migrantes. Yo creo que sería magnífico. La competencia es buena, además. Pero también pensar en una bancada de nuestros congéneres en la transfrontera. Que no se sienta que nada más estamos pensando en ellos en términos de recibir remesas, sino también en términos de que ya forman parte de la identidad mexicana. Vean, yo siempre lo comenté, hoy un partido que se respete en México tiene que ser transfronterizo. Incluso ustedes lo saben, hoy con la doble nacionalidad, muchos votan doble. Vean, va a ser de tal magnitud el impacto de nuestros connacionales en Estados Unidos, que nada más sumen ustedes los 55 millones que les estoy diciendo, más los 124 que somos aquí. Estamos hablando de la principal etnia, ahora sí que por mi raza hablará el espíritu, de Norteamérica, casi 200 millones, pero que además va increciendo. ¿Por qué? Porque la natalidad del mexicano, ya saben, la fuerza biológica azteca es muy vigorosa, son jóvenes, la mayor parte, ustedes lo saben, de México son, la mitad del país es tiene menos de 30 años de edad, se parece mucho el perfil demográfico, la pirámide demográfica, como se le dice técnicamente, a la de nuestros connacionales. Y esto pues nos va a hacer, ya somos de facto la primera fuerza étnica de ese concepto itamita de Norteamérica, de Canadá, Estados Unidos y México. Entonces tampoco que no nos subestimen ni en Canadá ni en Estados Unidos, porque ya en los 20 años siguientes, si ya se sabe que vamos a ser la principal etnia, de hecho ya la somos, si juntamos a los dos, a las dos ecuaciones demográficas que tenemos, tanto en Estados Unidos como aquí en México, porque no vamos a regalar a nuestros migrantes. Eso también hay que tenerlo presente. Pero imagínense, en un escenario, puede existir la posibilidad, si mañana tienen derecho de voto los mexicanos que están afuera, pueden decidir las elecciones en México y en Estados Unidos. Ahora me va a decir alguien, ¿por qué? Porque resulta, yo no sé si sean geopolíticos desde que migraron, pero se dio la casualidad que los estados que deciden la elección en Estados Unidos, en el colegio electoral, la mayor parte de ellos, ahí viven los connacionales. Fíjense qué importante. Y aquí serían mucho más que los votantes, no te vayas a molestar, que de Domex. Mucho más el número de votantes en Estados Unidos de origen mexicano, serían mucho más que Domex. Entonces no hay que perder de vista esa situación que tarde o temprano se va a decir, porque también nosotros tenemos que pensar de otra manera. Yo soy muy dialéctico en las exposiciones, así como veo lo positivo, la tesis, también me gusta dar la antítesis para sacar la síntesis. En ese sentido siempre he sido hegeliano y heraclitiano, que de ahí empieza la verdadera dialéctica. Entonces, obviamente que hay nubarrones, ahí se los voy a plantear, esa va a ser la exposición realmente. Hay nubarrones, ustedes saben que la principal densidad demográfica de los mexicanos, ya no estoy diciendo hispanos, está en California. Y hoy California vive un momento de alta prosperidad, Si hoy California fuera país, tendría la quinta economía mundial medida en Producto Interno Bruto nominal, mucho antes que Gran Bretaña. Por eso le va tan bien a nuestros connacionales en California. Por eso han aumentado las remesas. Incluso yo acabo de fui a dar una serie de conferencias al norte, estuve en Los Cabos y me asombró el nivel que tienen en California. Es decir, hay prosperidad, tenemos que reconocerlo. Y mucho de ellos proviene de las remesas de nuestros connacionales. Dicho esto, ya pasamos a la primera diapositiva. ¿Cuál es el impacto en la economía nacional? Ahorita lo vamos a ver con detalle. Pero todo lo que digamos hoy de las remesas en 5, 10, 15, 20 años será multiplicado.
Eso es lo que quiero. Ya se volvieron remesas demográficas, fíjense hasta cómo, pero también geopolíticas. Tiene un gran impacto en esos dos puntos. La primera, por favor, la siguiente. Bueno, ahí tienen ustedes el número de, esto es importante, a nivel del Producto Interno Bruto. Vean, hay dos maneras de medir el Producto Interno Bruto, que es la suma de bienes y servicios. Y estos son datos del Fondo Monetario Internacional. Esta es la eficiencia del PT, por eso son mis amigos. Gracias. Aunque son gradualistas, van subiendo, subiendo. Ahorita ya me tocó el señalador. Y vean ustedes los 10 principales. Les decía, hay dos maneras: bienes y servicios. Bueno, la mayor parte, hoy los economistas que se respetan, porque hay otros que no se respetan, sobre todo los monetaristas, centralbanquistas, neoliberales, toda esa fauna, lo miden, por ejemplo, la CIA en el World Handbook de la CIA, lo miden por lo que se llama poder adquisitivo, que se llama en inglés Power Purchase Parity, el poder de paridad de compra. Es decir, no es lo mismo un dólar en Estados Unidos que un dólar en Tailandia. Es decir, ese dólar vale 5 veces más en Tailandia, entonces lo estoy explicando. Pero a nivel de poder de la medición nominal, es decir, tal como tal y crece en dólares, vean ustedes el lugar de México, que ha disminuido. Yo, vean, cuando regresé de vivir en el extranjero, por ahí de la década de los 70, si no me equivoco, México era la 7ª potencia industrial. México crecía al 6% con el desarrollo estabilizador. Y ustedes lo saben, con el neoliberalismo, pues nos ha ido como en feria, para decirlo abiertamente. Han destrozado el país, incluso la armonía. Está balcanizado socioeconómicamente México. Por eso es muy bueno lo que está haciendo Andrés Manuel de ver hacia el sur. Yo acabo de estar en Tabasco, voy 2 veces al año mínimo. Oigan, con todo el petróleo y la mínima población que tienen menos 11 de crecimiento. ¿Escucharon bien? Menos 11. Campeche, que tenía el 5º yacimiento más importante del mundo, Cantarell, menos 8. Ya para qué me sigo con Chiapas, menos 6. Todo el sur. Y el norte le va muy bien. Aunque ahorita va a empezar a tener problemas. De Querétaro para arriba están creciendo fenomenalmente. Aguascalientes anda creciendo 11%. El mismo Querétaro anda en 6, etcétera. ¿Por qué? Pero todo por la situación automotriz. Pero eso también tiene sus bemoles. Eso puede empezar a caer, sobre todo con este tratado nuevo que se llama MEC, MS, que sustituye al NAFTA, el anterior TLCAN. Bueno, entonces vean ustedes cómo México se encuentra en el 15º lugar. Y estas son las 10 primeras economías del mundo. China ya está en segundo lugar, en nominal, con 14. Y luego Estados Unidos con 20. Además que Estados Unidos está cayendo, China va subiendo. Es más, se espera que en los próximos 2 años China sea ya la primera potencia global en términos nominales. En términos de poder de paridad de compra que le gusta a la CIA, ya China es la primera potencia global. Es importante entender. Bueno, ya les di estos, vean, Brasil es el único que está entre los 10 primeros, el único latinoamericano. La India hay que seguirla. La India ya en términos también de paridad de compra ya sustituyó a Japón, y Alemania y Rusia están prácticamente empatados. Bueno, la siguiente, por favor. Bueno, ahí tienen ustedes, a nivel per cápita, con su ranking respectivo. Ya quedé que les voy a dejar las diapositivas. Sí les sugiero que las vean, porque obviamente hay diferentes ingresos. No es lo mismo el de un país como México que de un país desarrollado. Ustedes saben, hoy el mayor ingreso del mundo lo tenía Qatar, curiosamente. Ya lo desplazó, si no me equivoco, un principado, sí, un principado sí, así ya me puedo mover más. Bueno, entonces aquí vean, sí les quería mostrar lo del per cápita. Vean México dónde está, en nominal,
Bueno, estamos mejor que España, creo, ¿no? Ah, no, España nos dejó atrás. No, pero ya mero, España se va a caer, nosotros vamos para arriba. Y aunque no lo crean, gracias a las remesas. Luego, vean el lugar de México aquí, lugar 74, pues es muy mediocre. Desde aquí puedes mejor. No, estoy bien aquí, estoy bien. En el lugar 74, que es muy mediocre, 9,000. Realmente, cuando vean ustedes, Australia nada más anda cerca de 60, quiero ver el primer lugar. Veo aquí no está ninguno en primer lugar. El segundo es la Suiza es el segundo lugar. Estados Unidos está en el noveno, vean, anda en 62,000. Vean el diferencial entre México per cápita y el nuestro. 6 veces más. Es importante entenderlo esto, porque si no, no entendemos la importancia de las remesas. La siguiente, por favor. Bueno, este es el poder de paridad de compra, es de la CIA, ellos lo usan. China ya está en primer lugar, ¿ya lo vieron? Segundo lugar Estados Unidos, la India tercer lugar, ya desplazó a Japón. Alemania está casi empatada con Rusia. Indonesia, vean, esa es la noticia, Indonesia en séptimo lugar. Brasil sigue estando entre el 8 y el 9, aquí el 8, pero vean cómo se baja Gran Bretaña. Y luego vean México, aquí nos va un poco mejor, en el 11º lugar, pues por la mano de obra tan barata que tenemos, así de fácil. Nada más compare los salarios mínimos de México y Estados Unidos, que obviamente eso también pegó en la cuestión automotriz, porque ahora sucede que en la etapa de Trump, muchos de los vehículos que se van a exportar, pues tienen que tener un equivalente más o menos con el salario mínimo o el que pagan las automotrices de Estados Unidos, y eso nos va a pegar, Digo, no hay que hacerse ilusión. A veces escucharon Televisa, pues les dijeron que va de maravilla, los de siempre, ¿no? Realmente sí va a afectar, ese es mi pronóstico, además nada más viendo los datos duros, sí nos va a pegar, y no estuvo bien negociado lo del TEMEC. Ahorita vamos a llegar a esto. Bueno, la siguiente, por favor. Bueno, ya ven ustedes cómo este es el PIB de México, bajó el año pasado, está en 1.15. Vean, en inglés le dicen trillion, o millones de millones. En español le dicen billones. Bueno, mejor nos quedamos con el español para no confundirlos, pero aquellos que sepan matemáticas es 10 a la 12ª potencia. Digo, para saber de qué estamos hablando. Y de ello, las remesas, eso es el Banco Mundial de este año, es el PIB nominal, es importante conocer la siguiente. De ello, las remesas constituyen el 2.8, si no me equivoco. Yo soy más cualitativo que cuantitativo, o diría yo semi-cuantitativo. Anda en 2.8 del PIB nacional, es importante. Ahora, va para arriba. Si nosotros comparamos todo, ahorita que veamos la gráfica de los ingresos, nos vamos a dar cuenta cómo las remesas van a ir aumentando, y así lo estamos viendo. Vean, hubo un despunte en este año, en el 2005, y les soy sincero, no sé por qué, todavía no lo he estudiado, pero vean ustedes, en el 2005 se dispara casi 20% hasta el 2006, y más o menos se ha mantenido, podemos decir que han dado entre 25, 22, aquí bajó el año pasado, vean, y este año, el año pasado estaba en 20 y pico, y este año se disparó a 33,000. Mi hipótesis de trabajo es por dos consideraciones. Una, California, el estado más rico de la Unión Americana, y dos, ahí está Silicon Valley. Es decir, ya saben dónde está el GAFAT, que es el Google, todas las joyas tecnológicas que tiene Estados Unidos, el Amazon, el Facebook, el Apple y el Twitter. Pero sobre todo Estados Unidos en su bolsa de valores tiene a dos que tienen alrededor del todo el Producto Interno Bruto nominal de México. Es importante lo que les estoy diciendo. Una de ellas, ya sea Amazon, que son los dueños del Washington Post, con Jeff Bezos, o Apple, que también anda en 1 trillion, 1 billón. Estamos prácticamente, imagínense una empresa de Estados Unidos, tecnológica, equivale al PIB de México. Es monstruoso. Y vean, yo llego con este tema hace más de 20 años. Antes yo decía, ahora estoy diciendo lo de Apple y Amazon, antes yo decía Microsoft, equivalía a Microsoft más que
que México, es decir, nosotros no nos estamos desarrollando tecnológicamente. Eso es un rubro que hay que enfatizar. En el T-MEC, a mi juicio, fue un grave faltante la cuestión de investigación y desarrollo. Nos vapulearon en la negociación. Y les digo rápidamente qué consistió. Ustedes recordarán que en México sí firmó con Obama, bueno, aquí firman todo lo que les da Estados Unidos. El TPP, famoso, por sus siglas en inglés, que es el Trans-Pacific Partnership, o la Asociación Transpacífica. México firmó, Estados Unidos formaba parte de ella, y Trump dice, no le entro al TPP. Se acabó el TPP. Y ya. Y quien lo está hoy más o menos encabezando es Japón, probablemente Estados Unidos, y no ingresó China porque estaba diseñado el TPP para contener geoeconómicamente a China, pero ahí viene la parte importante. En la negociación con México ahora, que ya por cierto mi paisano, qué bueno que lo acaba de declarar, Jesús Seade, que es el subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, criticó a este señor, ¿cómo se llama? Fajardo, Guajardo, no sé cómo se llama. Que además vino a decir una barbaridad aquí a la Cámara el otro día. Cuando le reclamaron el alza de los combustibles, comentó que los pobres no comen combustible. Pero a ver, ¿qué pobre come combustible? Que son nada más los tragahumos. Nada más quiere un país de tragumeros. Eso es lo que quiere este señor, ¿cómo se llama? Guajardo, ¿no? ¿Fajardo o Guajardo? Ah, perdón. Entonces, este señor, bueno, dice uno, ¿cómo puede hacer una declaración de esa magnitud? Que no comemos gas. ¿De cuándo acá se come la gasolina? Ya ni los tragafuegos que tenemos en las calles, pobrecillos. Bueno, entonces ahí tienen ustedes cómo ha aumentado esta parte. Y era lo que yo les decía, es el factor Silicon Valley. Pero sí teníamos miedo en esa fase de las deportaciones que habían proyectado entre 3 y 11 millones. Bueno, la siguiente, por favor. Esta era fuente, es del banco BBVA, ¿no? Y ahí viene el censo de los mexicanos, que en realidad nos colocan dentro del 18%, como el 80% nos llaman hispanos. Entonces vean, la población es casi 60 millones. Se dice fácil, ¿eh? Se dice fácil. Acuérdense que la población de Estados Unidos es de 330 millones. Es muy fácil sacar las cuentas. Luego, es la principal minoría étnico-racial. La proyección, es importante. Proyección en 2060. Casi 120 millones de hispanos. La tercera parte de los Estados Unidos. Ya con saber esto, sabremos cuál seguirá siendo los lazos de mucha índole, pero en particular de las remesas con los mexicanos. Estamos hablando en los próximos 40 años, es decir, 2 generaciones que pasan muy rápido. Y además, yo no creo mucho esta estadística, les voy a decir por qué. Porque nada más está viendo el crecimiento, el incremento de los mexicanos, o los hispanos o latinos, como les quieran llamar, pero no está tomando en cuenta que está cayendo el lado blanco. Ha venido declinando. Yo también, que sigo mucho de esas estadísticas, en las elecciones bajaron casi al 60% de la población, los llamados WASP, White Anglo-Saxon Protestant, protestantes anglosajones blancos. Entonces ellos están cayendo mientras que nosotros vamos subiendo. Y se vio ahora en las elecciones intermedias, como con el Partido Demócrata, que ha sido más incluyente. Realmente es el partido de los mexicanos, sobre todo en California y en Texas. Se vio cómo ha declinado la población blanca, que además sus jóvenes pues tienen un grave problema, ¿no? Tienen el problema del fentanilo. Ya ven que hay un problema ahí con China, que pasa también por Canadá, el fentanilo, está la drogadicción, no se casan, son desempleados. Es decir, hay un grave problema juvenil en Estados Unidos de los blancos. Estoy citando, a mí no me gusta usar términos blancos, amarillos, pero así la oficina de censo los maneja y estoy siguiendo ese ritual. Entonces va para abajo esa población. Por eso hay mucho temor que Estados Unidos, aunque suene así descabellado,
sobre todo para las mentes que no siguen la geopolítica y que no tienen ni idea de la historia de Estados Unidos y de las balcanizaciones del mundo, hay temor de una implosión en Estados Unidos, desde el punto de vista racial. Bueno, y esa es una de las causales del muro, que obviamente en Estados Unidos lo saben. Es decir, no crean que es nuevo esto del muro. El primero que lo empieza a construir es Clinton, demócrata, luego lo sigue Baby Bush, y luego ahora Trump, que quiere hacer su famoso muro. Ahí sí, aunque lo oculta más el Partido Demócrata, porque perdería mucho de los votos de los mexicanos o de los latinos. Entonces son más antimuro, pero al final sí hay una agenda bipartidista común, no hay que ser ingenuos. Vean ahora que se dio el pleito entre Trump, muy televisado, en la Casa Blanca, precisamente para pagar la parte que falta del muro. Trump está pidiendo $25,000 millones, no sé para qué tal. Y ahora los republicanos están pidiendo $5,000 millones, y los demócratas están dispuestos a dar 1,300 millones. Van a ver que mañana se ponen de acuerdo entre 2,000 y 2,500 millones de dólares. Entonces, sí es bipartidista, no hay que irse con la finta de que los demócratas no están. Ellos conocen, y sobre todo quienes dominan al Partido Demócrata, que son Nancy Pelosi, pues es blanca, Schumer, que es el líder del Partido Demócrata en el Senado, que hoy es minoría, él es israelí, neoyorquino. Entonces, estamos hablando que ahí hay un gran racismo que está jugando en esa parte. Vean, ahorita hay una mexicanización de Texas. En el año 2016 habían ya 11 millones. 11 millones. Y ahorita en la elección se vio. El famoso Ted Cruz, que incluso lo apoyó Trump, estuvo a punto de perder la elección senatorial. Bueno, entonces, los hispanos en California, 15.3 millones, y solo en Los Ángeles County hay más de 5 millones. 54.4 con una población de más de 1 millón de hispanos. Vean en dónde: Arizona, California, Colorado, Florida, Illinois, New Jersey, New Mexico, New York y Texas. Moraleja para los que están pensando en el banco, que es lo que me dijo Claudia: no vayan a ponerlo en Nevada, por favor, en ¿cómo se llama? En el estado de Washington. Tienen que ponerlos en estos estados, donde están precisamente los que envían las remesas, y sobre todo tienen que ir de más a menos. No vas a poner la misma sucursal en Arizona que en California o en Illinois. Es absurdo. Ahora otra, tenemos que tener cuidado dónde están los mexicanos. En Nueva York no hay tanto mexicano, ni en Florida. Será un error abrir una sucursal en Florida. Esa es mi muy humilde opinión. Hay que ponerla donde está concentrada. Entonces hay que hacer un mapeo, eso se lo sugiero a la diputada y a los demás presentes. Hay que hacer un mapeo de dónde están los mexicanos. No lo tenemos, no puede ser. ¿Dónde están ubicados la mayor parte de ellos? Y tener una gran conectividad transfronteriza que vaya más allá del simple envío de remesas. Estamos hablando de un potencial económico bárbaro. Hoy, por ejemplo, esa generación de mexicanos que sigue enviando remesas, pues realmente es diferente. Vean, yo lo conozco bien, porque yo hice un estudio, ahí sí tengo que ocultar qué partido me envió, pero ya se lo imaginarán porque fue hace como 20 años. Hice un recorrido porque el presidente de ese partido me pidió decirle en una tarjetita si convenía el voto de los mexicanos en México. No, dije, depende. Si quieres que voten contra tu partido, pues no. Si quieres que voten a favor de la oposición en ese momento, pues los van a aplastar, porque ellos están resentidos con el PRIAN. Están por una razón, porque les achacan precisamente la salida de tanto mexicano. Bueno, ya una razón por la que salieron, vean, cuando yo hice mi recorrido, pues había diferentes generaciones. No era lo mismo Chicago, que fueron los primeros mexicanos que fueron, ustedes ya lo saben, que viajaron, debido a la construcción del ferrocarril Amtrak. Luego esa es la primera, y ustedes ven incluso cómo los mexicanos en Illinois, pues les ha ido muy bien. Todavía ya hay jueces, magistrados,
Todavía no hay banqueros ni financieros, ojo, eso es importante ver. Chuy García ya. ¿Cómo? Chuy García, ya tenemos congresista. ¿Ah, ya? Ah, bueno. En De Illinois. Durango, sí, en Chicago. Ah, en Chicago. Bueno, sí, ahí sí. No, pero me refiero financieros, banqueros. No vi en Chicago. Y luego, lo que es California, Texas, etcétera, pues ya es otra generación luego, ¿no? Entonces sí se nota la diferencia, evidentemente. Pero vean, en esto del crecimiento de los migrantes, como la mayor parte de Estados Unidos son migrantes también, en 20 años no faltarán los mexicanos que ya hayan estudiado y que sean los nuevos banqueros, sobre todo para manejar este tipo de remesas con sus connacionales aquí. Y vean la educación, eso es importante, 67.1 de hispanos de más de 25 años con máximo de high school y el 15.3 de más de 25 años con bachelor o bachillerato más. La siguiente, por favor. Bueno, ahí tienen ustedes, ese es el censo tal cual, ahí viene la... vean, estaba yo hablando de 330, tiene 320 la población de Estados Unidos en el 17, hoy ya estamos en el 18, quizás esté en el 30, porque en algún lugar lo leí, 300 y pico. Y de estos, vean cómo los llamados hispánicos latinos no se ponen ni de acuerdo ellos, o sea que se pongan de acuerdo. Lo que ya hay que exigir es que ya nombren solo a los mexicanos, porque eso de latinos ahí entran muchos. Y vean, no es la misma proporción, con todo mi respeto, de los salvadoreños, de los hondureños, de los nicaragüenses, de los guatemaltecos, que gran parte de sus migrantes se debe pues, a todo el conflicto que padeció en la Guerra Fría en Centroamérica. La siguiente, por favor. Bueno, ya está la guerra, ya se les hablé de ella. Vean, no vengo a hacer publicidad, pero yo traigo una tesis del supremacismo blanco de Trump y la palestinización de los mexicanos. Van a decir ustedes por qué puse el término palestinización. Muy sencillo, porque yo eso se lo leí a Bibi Netanyahu, el primer ministro de Israel, pero se lo leí hace 30 años. Y me doy cuenta que es la misma política y no es gratuito que los dos sean aliados. Netanyahu con Trump. Entonces, yo lo que he hecho es deducir la política que están llevando, que es idéntica o similar en el peor de los casos o en el mejor de los casos. Y Netanyahu inicia una política de despoblación de gran parte del territorio israelí, hoy ocupado, precisamente construyendo muros. Es más, el proyecto, la empresa proyectada para construir el muro con México es una empresa israelí. Y obviamente con Cemex, hágame el favor, Cemex participando con el cemento, pero no la parte tecnológica. La parte israelí, que incluso Trump ha dicho, son quienes mejores hacen muros en el mundo, pues eso ya lo sabemos, van a llevar la parte tecnológica, les llaman ellos de surveillance, de vigilancia tecnológica, eso es importante entenderlo. Entonces hay un gran parecido y me acuerdo perfecto cuando Netanyahu, ustedes saben que los israelíes están divididos en muchos temas. El tema de los mexicanos, como la mayor parte de los israelíes de Estados Unidos forman parte del Partido Demócrata, le reclamaron a Netanyahu, que era del Likud, es del Likud todavía, el partido de extrema derecha israelí, estoy usando los términos que ellos usan, el supremacista, etc. Le preguntaron que por qué era tan cruel, más o menos, palabras menos, más, con los palestinos, y dice, textual, los palestinos son para nosotros los israelíes lo que los mexicanos son para ustedes los estadounidenses blancos. Entonces, no crean que puse nada más por poner la palabra palestinización, lo puse ex profeso. Y curiosamente quien me hace el prólogo es una de las personas que al menos, no sé si en teoría, pero sí en la práctica, pues ha hecho mucho por los migrantes. Y le pedí al padre Solalinde, Alejandro, el prólogo, y lo hizo muy gustoso. Y esta parte de la palestinización le gustó, se los adelanto, y la vio muy bien, porque además él se da cuenta, él los albergues que tiene en el sur, sobre todo en la región de Tuxtla, etcétera, en Oaxaca, etcétera, creo que en Oaxaca más que en Chiapas, él se da cuenta que sí está balcanizado el país. El sur nuestro se parece más a Centroamérica y el norte nuestro se parece más a
al sur de Estados Unidos, es una realidad. Cerramos. Bueno, ahí tienen. La siguiente, por favor. Bueno, ahí está el pleito que les dije por el nuevo muro. Eso se dio ayer o antier, no sé, ahí lo tienen. Ahí se pelearon en público. Todo un show. Esto es teatro. Vea, nadie hace mejores teatros que los pleitos. Son como los pleitos ahí de las mesas de Televisa. Son pleitos armados para el rating. En realidad no hay nada de profundidad. Dicen lo mismo, repiten lo mismo, en forma clonada. Es decir, bueno, entonces, está proponiendo el Partido Demócrata 1.300 millones para el muro, mientras que el Partido Republicano quiere 5.000. Se van a acabar. ¿Por qué? Porque Trump amenazó que la semana entrante, si no le dan estos recursos, pues ustedes saben que en Estados Unidos hay una ley fiscal en donde no se pueden pasar de cierto límite, y en el momento en que lo hacen, pues dice, pues cierro el gobierno y ya no se paga. Entonces hay el peligro del cierre del pago a las entidades federales de Estados Unidos. Obviamente va a llegar, como siempre, Trump al final de la carrera, y a nadie le conviene que cierren las entidades federativas de Estados Unidos, menos en esos momentos, y ahí es parte de la negociación. Bueno, la siguiente, por favor. Bueno, ya tienen ustedes, era la contraparte, la antítesis que les quería yo decir, que es precisamente que si hay nubarrones también, es decir, tampoco podamos enloquecer y creer que ya todo va a ser viento en popa y todo color de rosa. Vean, en California, y no es gratuito, existen muchas fuerzas centrífugas, sobre todo de los blancos republicanos, que han perdido ese estado. Ustedes saben que ese estado Nixon lo gobernó. Nixon era californiano. Son blancos. Reagan, blanco, lo gobernó y lo perdieron. Texas, al revés, era demócrata y lo ganaron con los Bush. Recuperan el estado de Texas. Muy interesante cómo se ha dado el juego de Texas y California, que hay que seguir. Entonces ustedes tienen, hay las fuerzas. Una es el Calexit. El Calexit es igual que el Brexit, la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. Los de California se quieren salir de Estados Unidos. Dicen, vamos, mejor seamos país, en lugar de estar repartiendo nuestros ingresos con el resto de los 50 países de Estados Unidos. Ahora, es a lo que hay que estar atento. Cualquier proyecto de creación de banca o lo que sea, tiene que tomar en consideración también estos factores. Otro factor es la balcanización. Bueno, esto del Calexit lo van a volver a votar, vean, el año entrante. Vean, ya tienen su propaganda, y es California's Calexit, Blue Book, ahí tienen todas las... vean cómo sacan a California del restante del país. Existe esa probabilidad. En México nadie ha tocado el tema, ya saben, salvo quién. Nadie ha tocado esos números. Pero tenemos que estar muy alertas. Porque también tenemos que estar alertas a veleidades de balcanizaciones que tenemos en el país. California Norte y California Sur, hay que perderlo de vista. Yo que sigo las redes y veo mil cosas, están saliendo proyectos secesionistas muy preocupantes, Nuevo León, Chihuahua, etc. Bueno, y ahí tiene la balcanización 2 y o redistrictación de California. Bueno, aquí bueno, esto ya lo hablamos. La siguiente, y ahí voy a ir a estas. Vean, el primer el Calexit lo perdieron, lo metieron en un referéndum y perdió. Y ahora van a volver a hacer el referéndum. Ahora, en segundo término, hicieron otro referéndum para dividir a California en 6 pedazos. Vean, lo hizo un multimillonario muy estrafalario que se llama Tim Draper, se dedica a la especulación bursátil de los hedge funds, de fondos de cobertura de riesgo, y quería dividir a California en 6 microestados con el fin avieso de diluir a la mayoría mexicana. Es decir, todo esto está diseñado para desmexicanizar a California, que ustedes saben es un estado ya mexicano, hay que decirlo abiertamente, no irnos por la redundancia. Ahora, de que quieran seguir viviendo en Estados Unidos es problema de ellos, al menos yo no me metería en ese asunto, pero tenemos que tener presente que es un estado eminentemente mexicano, California.
Entonces quería dividirlo en 6, ahí está el proyecto. La siguiente, por favor. Perdieron el voto. Y ahora el mismo ha estado con otro proyecto, que este es muy interesante, que se llama la Nueva California, en donde dejan la parte de Los Angeles County, la dejan de lado porque ahí vive mucho mexicano, para quedarse con 3 pedazos y la parte rural, sobre todo, quedarse en Silicon Valley, donde está precisamente lo que produce la riqueza estadounidense, y naturalmente desmexicanizar. Entonces, imagínense qué interesante proyecto, porque son los mismos votantes de Trump, el voto rural. El voto rural hoy en Estados Unidos no está, es blanco, se diferencia del voto suburbano y urbano, que son eminentemente, yo diría, multiculturales, como ellos usan el término. En México usaríamos el término plural. Pero este proyecto existe y ahí está, e invocan, primero que nada, hacerlo como un estado 51, número 51. E invocan el artículo 4 de la sección 3 de la Constitución, que sí se puede dar siempre y cuando lo acepten los otros estados. Entonces ya les dije, eso yo diría serían los nubarrones, sería la antítesis de cualquier proyecto que uno quisiera realizar en California desde el lado mexicano. La siguiente, por favor. Bueno, vean, y además el mundo está cambiando a pasos acelerados. Yo, con humildad y rigor, acabo de publicar este libro, el desorden global en la era post-Estados Unidos. Bueno, yo cuando lo decía, Jalife está loco. Yo siempre estoy loco porque me adelanto 20 años, es la realidad. Luego resulta que luego me copian los que decían que yo estaba loco, también. Yo, como no tengo tiempo para dar la réplica a tantos, no acabaría, sería toda una vida, necesito 1000 vidas para estar replicando. Entonces aquí lo único que hablan son los hechos, los datos duros. Uno con datos duros no debe temer nada, que digan lo que quieran y no pasa nada, al revés. Al final se acaban, les digo, oye, pues lo dijo Jalife, te lo estás fusilando, mano. Se lo dicen 5 o 10 años o 15 años después. Bueno, ahí lo tienen, vean, este va a ser el próximo Foreign Affairs, lo publica el Council of Foreign Relations. Lo consideran como el mayor think tank de Estados Unidos, el más influyente. Yo no estoy tan seguro. Por ejemplo, los rusos no siguen tanto a Foreign Affairs, le siguen más a la Rand Corporation, porque la Rand Corporation tiene una visión más militarista, más estratégica, y Foreign Affairs, yo diría, es más de geopolítica, aunque ya no están entendiendo mucho al mundo. Pero vean qué interesante cuál es la portada de enero, febrero, es decir, del próximo bimestre. Vean cuál es la portada. ¿Quién va a gobernar el mundo? Es decir, ya se dieron cuenta que Estados Unidos solos no va. Entonces, en Estados Unidos había el proyecto, un G2, que lo quería Brzezinski, de Estados Unidos con China, dejando de lado a Rusia, o el de Kissinger, el G2 de Kissinger, de Estados Unidos con Rusia, dejando de lado a China. Pero de repente se dan cuenta los rusos y los chinos y hacen ellos un G2 subrepticio, que es una asociación estratégica que no sabemos qué alcance tenga desde el punto de vista militar, pero sí lo hemos visto en otros rubros. Y el que está quedando aislado es Estados Unidos. Vean qué interesante. Hay que decir, la Unión Europea la están fracturando. Eso. Vean lo que está pasando con los chalecos amarillos en Francia, y ya llegó hasta Bélgica, y hoy el nacionalismo está ganando. Vean, esta división de izquierda-derecha ya es muy caduca, hay que actualizarse. Hoy el pleito se está dando entre globalistas, que están perdiendo, y nacionalistas, que van en ascenso. Ustedes me preguntan, la votación de ustedes, de Andrés Manuel, ¿qué fue? Fue nacionalista. Por fortuna, Andrés tiene visión global, es decir, no es aldeano. Eso es importante. Sí, porque se cae uno en aldeanismo, porque además tenemos una realidad regional con Estados Unidos, muy sui generis, que no tiene otros países. Bueno, entonces ahí tienen ustedes, vean qué interesante, pero aquí lo que me llama la atención es que ellos hablan del orden global, pero sería entre Estados Unidos y China, porque se están basando mucho en algo que dijo el que era dueño de Apple, Eric Schmidt,
o mandamás de Apple, que él vea el mundo de los próximos 5 o 10 años en una dicotomía, pero dada ya no por izquierda-derecha, ni por globalistas y nacionalistas, va más allá, lo ve en la inteligencia artificial. Entonces ahí yo veo un faltante nuestro en México. No estamos jugando para nada la jugada de los próximos 5, 10, 15 años, la inteligencia artificial. Eso es fundamental. Yo incluso he estado proponiendo que se haga una supersecretaría de ciencia y desarrollo. Ya el CONACYT ha vivido sus mejores épocas, se los agradecemos, crearon a muchos buenos científicos, dieron becas muy buenas a quienes la merecían, etcétera, pero ya no es suficiente, ya no es una herramienta de desarrollo para el siglo XXI. Tenemos que entrar de lleno pues a las nuevas tecnologías de la cuarta revolución industrial. Estamos hablando de computación cuántica, estamos hablando de genoma, estamos hablando de nanotecnología, estamos hablando de inteligencia artificial. No podemos estar fuera. Vean, ustedes no lo van a creer, yo acabo de estar en Ciudad Neza en una secundaria técnica, creo que se llama la Julián Carrillo. No tienen idea ustedes de qué inteligentes son estos jóvenes. Bueno, adolescentes, estamos hablando de secundaria. Me hicieron preguntas que me pusieron a temblar, buenísimas. Es decir, los jóvenes están pendientes pero no tienen las herramientas de apoyo. Entonces hay que decirles, y me dio mucho gusto, por primera vez en mi vida, de una conferencia magistral ante jóvenes de Ciudad Neza, de una secundaria técnica. Y así tenemos que hacer, empezar a recorrer. Por eso es nuestra salvación, los adolescentes de México. Ya no solamente los millennials que tienen menos de 30 años, el 50%, sino también empezar también con nuestros jóvenes a ese nivel. Vean, desgraciadamente las universidades privadas en México no cumplieron su misión, no hacen investigación y desarrollo. Las únicas universidades que están haciendo investigación y desarrollo en México son la UNAM, lo digo en orden, el Politécnico, la UAM y la Universidad de Nuevo León, en ese orden. Y quizás en quinto lugar venga la UDG, pero las privadas, ustedes no van a escuchar un invento para nada. Y tenemos jóvenes de primera. Vean, yo últimamente he estado teniendo mucho contacto con el Politécnico y me invitaron a un seminario que tuvieron en Mazatlán y acudí. Y todos ustedes los ven normales, digo, clase media, tirándole a media baja, etcétera, pero excelentes jóvenes. Uno de ellos es director de Microsoft en México. Están pujando muchísimo. Vienen muy fuertes estos jóvenes. Problema, están trabajando para empresas extranjeras, no para empresas mexicanas. Hoy ustedes, por ejemplo, yo que viajo mucho por la República, o me invitan a dar conferencias, acabo de estar en Guadalajara y Zapopan, es el nuevo Silicon Valley del país, pero ¿cómo no lo va a hacer? En Silicon Valley un programador le pagan $14,000 al mes, y en Guadalajara, Zapopan, le pagan $4,000, que para nosotros es muchísimo. Van a ganar lo que gana Andrés, imagínense. Bueno, pero comparado, es la maquila que están haciendo las transnacionales con estos jóvenes talentosos que están saliendo del Politécnico. ¿Cómo dices? Claro. No, pero además los que se quedan aquí, que no quieren irse, pues prefieren para vivir ahí con los gringos. Prefiero quedarme en México por $4,000. Eso también tiene su precio, ¿no? Convivir con aquellos. Bueno, entonces, sí les quería decir, vean, yo realmente esto, incluso voy a hacer un artículo en su momento dado, de que les falta Rusia. Aquí no la están contando. Como Estados Unidos le tiene pánico a Rusia, porque hoy tiene las mejores armas nucleares y misilísticas del mundo. Esto lo aceptan los mismos estrategas militares de Estados Unidos. Entonces, ahorita llegaron los que llaman cisnes blancos, 2 aviones, como 5 aviones de Rusia a Venezuela, ya entraron en terror en Estados Unidos, porque 2 de los bombarderos son nucleares. Atravesaron 12,000 kilómetros de Rusia hasta llegar a Venezuela para hacer un entrenamiento militar. Es decir,
Ya Estados Unidos no es lo mismo que antes, eso hay que entenderlo. Tenemos que empezar a buscar con mucha prudencia, empezar a buscar otros horizontes. Bueno, ahí tienen ustedes. Yo soy de la idea que el mundo debe ser tripolar o cuatripolar cuando mucho con la India, que no hay que perderla de vista, pero hoy por el momento es tripolar. Ahí no hay que perder de vista a Rusia, sobre todo que Rusia ya trae una asociación militar estratégica con China, pero además de complementariedad en el asunto del petróleo. Ustedes saben que el talón de Aquiles de China es el petróleo, etcétera. Bueno, la siguiente, por favor, ya casi finalizo. Esa es la demografía nuestra, ustedes la conocen mejor que yo. Vean, nada más de 25 a 54 y 40%, etcétera. La siguiente. Y ahí están los principales ingresos. Lo que yo llamo el ingreso chapo, y ya con esto casi finalizamos. Y esto va a bajar considerablemente porque ya están combatiendo la epidemia de drogadicción de los jóvenes blancos en Estados Unidos. Esto que estamos viendo del fentanil, ya la misma China lo va a poner en la lista de productos prohibidos. Ya agarraron al Chapo, todo ese show, no crean que es gratuito, hasta Netflix anda en eso, Kay del Castillo, Televisa, etcétera, todo está armado. Es decir, pero ahí nos va a pegar a las remesas. Otro tipo de remesas. Bueno, ¿a qué quiero llegar? Vean, yo he seguido mucho este tema desde Salinas. Créanme que llevo bastante años siguiendo. Si ustedes me preguntan, y yo doy clases al Ejército y a la Armada de México, doy clases de geopolítica, pues a veces hablo con ellos, ¿no? Sobre todo después de 2 mezcales y hablamos más. Y no, yo voy a lo que voy ya, pero de repente también me gusta preguntar, ¿no? Ellos tienen información que uno no tiene a ciertos niveles, y en una ocasión a alguien que sabe de más, de muy alto nivel, le pregunté que en cuánto calculaba el PIB nacional de México, de los ingresos de las drogas, y me fui de espaldas. Me manejó 500,000 millones de dólares. Yo se los dejo aquí en la mesa para que lo vean, pero obviamente otros lo bajan. Genaro García Luna, que también sabe mucho del tema, ya lo citó el Chapo, por cierto, como varios expresidentes, a la mayoría, a Calderón, Fox lo sacó de la cárcel, con este que se fue, igual lo sacaron de la cárcel, hasta cuenta cuánto pagó, ¿no? ¿Cómo dices? Sí. Entonces ahí, pongamos que sean de 70,000 millones de dólares, pues todavía era el primer ingreso nacional, ¿no? Para poner una cifra así nice, ¿no? Así, suave, pongamos 150,000, es el primer ingreso nacional. Hay que tenerlo presente. Bueno, y ahí eso ustedes ya, pero vean, tiene 450,000 empleados y 3.2 millones son dependientes de los cárteles. Entonces tampoco da mucho empleo, que digamos, y además como los matan, a veces es la tónica, entonces tampoco hay mucha proliferación, ¿no? Ahí de narcotraficantes. Bueno, la siguiente, el segundo ingreso, vean, es interesante, sector automotriz, en producción, eso es ProMéxico, lo sacó en 2016, la producción nos deja 82,000 millones, pero en exportación nos deja 65,000 millones. Que aquí también hay un grave error de parte nuestra. Voy a aprovechar el foro. La transferencia de tecnología que Estados Unidos le exige a China. Ustedes saben que la transferencia de tecnología va así. Los primeros 5 años gana el que trae la tecnología y el dinero, pues gana solo los primeros 5 años. Los siguientes 5 años van mitad con el país anfitrión, y a partir de los 10 años siguientes el país anfitrión aprendió la tecnología y la hace, porque también hay una ley dentro de la tecnología que no hay tecnología que dure en promedio más de 10 años. ¿Por qué? Todos la piratean, al final se piratea, se copia. Nosotros no estoy incitando a la piratería,
pero ni eso hemos sabido hacer. ¿Cómo puede ser que no hagamos bicicletas en México? Ya para qué les digo carros, motocicletas, todo lo importamos. Café, no quiero hablar mal del café porque el dueño del café, digo, de esas entidades gringas del café, pues son casi familiares, entonces no me voy a meter ese tema. Pero oiga, tenemos de los mejores cafés del mundo, en Chiapas, en Veracruz, en Oaxaca, ya están felices creyéndose agentes de bolsa de Wall Street, o ahí con en los cafés que ya conocen ustedes cuáles son, para no citar a nadie, porque vengo en plan muy benigno. Bueno, entonces, dicho esto, ahí tienen ustedes, y aquí me voy, pero vean, nos deja en exportaciones 65,000, deja más el narcotráfico, es el primer ingreso, digo, en exportación, le está dejando más el narcotráfico. Es muy grave esto. Y obviamente si se cierra, se afecta el muro, el Chapo que lo agarran, etcétera, todo ese Hollywood ligado al Chapo, pues obviamente van a bajar ese tipo de ingresos. Tenemos que pensar qué tipo de ingresos hay que hacer. Y el único que yo veo y donde está dejando ingresos a nivel mundial es el rubro tecnológico, en el que no estamos. Bueno, dicho esto, ahí tienen ustedes la nueva enmienda que les dije del Congreso de Estados Unidos. Vean, esa es la razón por la que se fue tanto mexicano a Estados Unidos, el Tratado de Libre Comercio, que despedazó a los campesinos de México. Salinas no vio esa parte, no la vio. Vean, luego entró Fox, ustedes se recuerdan que querían jardineros mexicanos en Estados Unidos, así los veían, la mano de obra barata para los gringos, para labores que ellos no querían hacer, que ahora sí las quieren hacer, porque Estados Unidos está en crisis muy fuerte a nivel financiero y económico. Entonces vean, le dieron al sector agrícola, que además ya está despedazado, le hicieron papilla en este nuevo tratado que sustituye al Tratado de Libre Comercio, le acaban de dar, vean la cifra, 850,000 millones de dólares de subsidios a su sector agrícola, que aniquila al campo mexicano y a sus 30 millones de campesinos desahuciados. Tenemos 30 millones de campesinos y todavía los quería acabar más el neoliberalismo del ITAM, desviando el río Pánuco para llevar el agua, para que sirviera para el famoso fracking del shale gas o del gas esquisto bituminoso, como le quieran llamar, de Nuevo León. Vean qué maravilla. Bueno, ¿y qué vamos a hacer con unos 30 millones? Pues que se mueran los feos, ¿no? Como la canción. Ahí tienen ustedes. Esto nadie lo está manejando, nadie lo está diciendo. Bueno, y ¿cómo va a ser uno competitivo con Estados Unidos, que son una superpotencia agrícola, que está tecnificada además? A mí me ha tocado conocer el Middle West de Estados Unidos, conozco perfecto. Ahí el farmer americano llega en avión privado, y aquí nuestros pobres campesinos ya no llegan ni a burro. No estamos viendo esas metáforas que son muy fuertes, y luego los subsidian con casi el Producto Interno Bruto de México, y nos vienen con el cuento y tamita de la competitividad. ¿Cómo vas a competir cuando le sueltan eso a su campo? ¿Qué competencia puede haber? No existe la competencia, es una vacilada. Bueno, y ahí tienen ustedes México fuera de la innovación tecnológica. Sacan a México de la jugada china, hay veto, eso es importante. En el acuerdo del TME-MEC, bueno, yo me dediqué a leer mucho eso, no me leí las 1000 páginas, que ni Peña leyó, pues, eso se los puedo garantizar, y si lo leyó, pues no lo entendió, que todavía es peor. Yo leí algunos rubros, yo me voy a echar 1000 páginas, pero sí leí a los centros, los think tanks que manejaron el tema. Y todos común denominador, de China a Estados Unidos, a Gran Bretaña, Europa, Rusia, el común denominador era de que había veto en ese tratado, el nuevo, contra China. Entonces, acuérdense que aquí estábamos pensando que quienes iban a financiar el Istmo de Tehuantepec, el Tren Maya, iban a ser los chinos.
Y ahora, con el veto gringo, que además lo tenemos desde los tratados de Bucareli. Brzezinski en una ocasión dijo, en los 70, dijo, no queremos un Japón en la frontera. Tenemos un apartheid tecnológico contra México. No nos están dejando desarrollar. Entonces hay que empezar a quitarnos las cadenas o crear esa interacción tecnológica con nuestros connacionales de Estados Unidos. Bueno, eso ya habrá tiempo para pensarlo. El tercer rubro de ingreso, las remesas, ahí las tienen, es el famoso TEMEC, que ellos le llaman en gringo USMCA, ¿no? Bueno, la siguiente, por favor, ya estoy por concluir, para entrar de lleno a el cuarto. Bueno, esto ha sido, también hay que reconocerlo, muy bueno, y además va a crecer mucho. Ahorita andan en casi 30,000, la mitad de lo que dejan las automotrices cuando exportamos, que es el sector tecnoagrícola. Ha progresado mucho, hay que reconocerlo, toda la región de Querétaro, etcétera, les ha ido muy bien en ese rubro. Sí, pero no nos pertenece, somos maquiladores, seguimos en lo mismo. ¿Por qué? Yo no entiendo por qué no, bueno, estoy soñando, ¿no? Déjame soñar un poco aquí en la Cámara de Diputados. ¿Por qué no conectamos esos campesinos que están desempleados, que ganan miserias con este sector agroindustrial? Es decir, como que nada más aquí se ha pensado, y ese era el proyecto Itamita, por Norteamérica, el concepto Norteamérica, Canadá, Estados Unidos, México, materias primas de México, mano de obra barata de México, sin mexicanos, porque si no debería haber muro. ¿Cómo puede ser que haya libre paso de personas de Canadá y Estados Unidos entre ellos mismos, de Canadá y Estados Unidos con nosotros, y nosotros no podemos entrar a Estados Unidos? Ahorita han levantado recientemente la visa de Canadá. Yo acabo de aplicar a Canadá, y llevan un año y todavía no me responden. Bueno, pues yo soy la lista negra, lo entiendo. También. Hasta me enorgullece que me tengan en la lista. No me molesta. Ya conozco muy bien Canadá, así que no tengo problema. Las exportaciones agroalimentarias incluye productos agropecuarios, pesqueros y agroindustriales. Ahí ya tienen la cifra. Superaron ya los recursos que ingresaron a México por petróleo. Ya el petróleo lo deja. El petróleo dejó, así la última vez que vi las cifras, con Fox y Calderón, más o menos, en un año dejó 123,000 millones de dólares. Ahorita importamos petróleo, deja con lo que más mal vende, anda en 19,000. ¿Cómo bajamos de 123,000 a 19? Oiga, no ha bajado tanto el precio. El precio andaba en 110, ahorita anda en 60, etcétera. Entonces es un desastre la reforma energética. Desastre. Bueno, y ahí tienen el turismo, que le ha ido muy bien el turismo, ha subido muchísimo, pese a todos nuestros avatares, es lo que llama la atención, de un crecimiento del 10% anual, recibió casi 40 millones de turistas, vean cuántos, 40 millones de turistas. Vamos a ser uno de los principales países en recepción de turismo. Pues hoy México se vende solo, bueno, lo venden también, se vende solo en el sentido mercadotécnico. Yo que he recorrido toda China y hablo con los chinos y todo, están enloquecidos con Chichén Itzá. Cuando vino el mandarín Xi Jinping a México, fue directo a Chichén Itzá. Los consideran entre las grandes maravillas. Y estamos hablando de un país de 6,000 años de civilización. Los gringos vienen del siglo XVIII, apenas existen. Ustedes saben que decía Oscar Wilde de Estados Unidos, ¿no? Pasó de la barbarie a la decadencia sin haber conocido la civilización, y lo dijo hace un siglo. Fuerte, claro. No, o sea, así se llevan entre ellos, no te preocupes. Bueno, ahí tienen ustedes el turismo, ahí está Chichén Itzá, etcétera, y naturalmente, pues, muchos proyectos que tenían los chinos, yo lo sé porque hablo con ellos, incluso me entrevistan. Yo, por ejemplo, les dije, no va el tren bala. No, estás loco, ¿cómo que no va a ir? No, pues no va. ¿Cómo va a ir el tren bala a querer? Pues ya no sé de geopolítica. ¿Cómo va a ir? No lo van a aceptar los gringos. Dicho y hecho. Todo el escándalo de la Casa Blanca. No vayan a creer que es por la gaviota, por favor. Esa ni existe. Bueno, eso dice el exmarido. Bueno, a lo que quiero llegar es de que
era mucho más, le pegaron duro, precisamente porque, y además de otras consideraciones que ahorita no viene al caso citar, pero sí les molestó. Entonces a Estados Unidos le molesta, por eso tiene veto en relación a Chile. Tenemos que ser muy cuidadosos, porque ahí, vean, está en decadencia Estados Unidos, pero es un dragón herido, todavía puede dar coletazos. No hay que irse con mucho cuidado. Y ahí por eso la gran relación y conectividad que tenemos que tener con nuestros connacionales, que eso forma parte precisamente del rubro de la remesa. La siguiente, ya casi ahora sí, por concluir, ahí está el petróleo, vean lo que dejó, 19.662 millones hace el año pasado, cayéndose, desplomándose, vean, no es por publicidad, pero el único libro político, por decir, se lo dedicó a su esposa, pues obviamente, acaba de hacer uno su esposa, hizo el prólogo Andrés. El único libro que ha prologado Andrés es el mío. Lo hice hace 10 años, la desnacionalización de Pemex, y les digo algo para ustedes del PT, el PT me hizo el favor de imprimir el libro, así que ustedes siempre han estado en la vanguardia de las ideas, y eso yo lo agradezco también. Yo creo que por eso interactuamos también. Bueno, y gracias. Y aquí tienen ustedes este libro, pues ya hecho a la reforma energética, pues ya saqué este libro, Muerte de Pemex y Suicidio de México. Ahí lo tienen, con su listón. Incluso se lo regalé a Andrés y le puse adentro que él usó ese eslogan, que es la tercera es la vencida. Desde ya, ahora sí ya. Ahora ya no te van a poder detener. Bueno, entonces es un tema ya agotado. Se entregó el petróleo. Sobre todo la parte del no solamente el shale gas, que por fortuna Andrés está en contra del fracking y la privatización del agua. Vean, es muy sencillo, si nosotros no dejamos que se privatice el agua, pues no hay fracking, se tiene que hacer con fracturación hidráulica, por de ahí viene la palabra fracking. Entonces, Estados Unidos tiene el proyecto del fracking porque uniría la parte noreste de México, que es una de las principales zonas del mundo, estamos en el 4º o 5º lugar, depende de quién haga las estadísticas, sumado a la parte del sur tejano de Estados Unidos, sería la tercera a nivel mundial. La primera es China, la segunda es Argentina. Entonces ese era el proyecto Itamita de Norteamérica, pero sin mexicanos. Y la tecnología del fracking, pues no la tenemos nosotros, lo tienen los tejanos, que es un fracaso total, pero a Estados Unidos le ha dado resultado, pero pronto se les va a agotar, porque la curva de rendimiento del shale gas o del gas bituminoso es de corto plazo, de 5 a 7 años máximo, no así el petróleo convencional que dura hasta 20 años. Hay una gran diferencia. Bueno, ahí tienen ustedes. Yo ya es un tema que doy por caduco hasta nuevo aviso. La siguiente. Bueno, y ahí está la balcanización socioeconómica, ya se los dije, cómo se benefició el norte y el sur. Realmente está fracturado a partir de muchas regiones de Puebla, de Veracruz, sobre todo la parte sur de ellos, pues realmente se parece más a Centroamérica que a otra parte. La parte de Querétaro para arriba le ha ido bien, porque está en la cuestión agrícola, tecnoagrícola y automotriz. Eso es interesante. Pero ahora ustedes se dan cuenta, regresando a lo que les decía, yo viajo seguido también a Oaxaca, y ustedes saben, uno de los principales rubros de ingresos en Oaxaca son las remesas, etcétera. Entonces sí tenemos una geografía complicada, pero sobre todo yo diría balcanizada entre el norte y el sur. Por eso hoy me dio mucho gusto de ver este nuevo proyecto de salud, donde a 8 estados, básicamente del sur, Andrés Manuel propuso se le diera los servicios generales de salud que se merecen, porque realmente estaban abandonados totalmente. Ya casi ya nos voy, listo, ya, otra, creo que ahí se acabó. Bueno, ahí está, ¿no? Lo de la balcanización. Bueno, pues ahí tienen ustedes el tema y les agradezco mucho su atención. Encantado.